Así. Ok. Entonces, hermosas, podemos hacer un repaso de el mito de creación así rapidito, ¿no? Habíamos dicho que había dos principios, el femenino, el eterno femenino, el eterno masculino, el yin y el yang, y cómo desde estas fuerzas hola Anita, antagónicas se creó el mundo, ¿sí? Y entonces después de ahí vimos que la cópula de estas dos fuerzas que se transforman constantemente uno en la otra y que son la tinta y el papel de la historia, nace ella, la diosa, la tercera dimensión. Entonces vamos a ver la creación del mundo ahí físicamente, en todo lo que existe, ¿sí? La tercera, todo lo que tiene ancho, alto, profundidad. Entonces hablamos mucho de la diosa como la diosa de todos los procesos biológicos, humanos, la diosa de la vida, la diosa de la muerte, la diosa de la transformación, la que da la vida y la que acompaña a los muertos, ¿verdad? En su viaje al más allá, la que se come a los la bruja de Blancanieves y también la princesa del cuento. La, la, podemos ver entonces esa diosa como el total de la experiencia física, material que vinimos a vivir. Y también hablamos entonces de cómo en algún momento en la historia de Occidente y de nuestras religiones, o sea, el cristianismo, el catolicismo, bueno, cualquier tipo de cristianismo derivado del judaísmo, el judaísmo derivado de la tradición semítica, vimos que en determinado momento en Mesopotamia, en ese lugar, y no tiene que ser así en otros, ¿verdad? Pero la figura de dioses solares o del rayo como Thor, como Indra, como Yahvé de los ejércitos, ¿no? Ellos venían de otro tipo de tradición que no estaba tan conectada a la naturaleza como Cataluyo, que es un ejemplo, pero todavía hay culturas muy conectadas a la naturaleza, muy hijos de ella, pero vimos que en estas otras culturas hubo toda una, las muertes no eran naturales, hay que, la lucha cuerpo a cuerpo por la sobrevivencia se hacía presente, entonces estos dioses son guerreros y en la religión que nosotros profesamos, o la mayoría aquí, pues cristianismo, ¿verdad? Por no hablar de, pero sobre todo en el catolicismo y todo, se condena el cuerpo, ¿no? Se condena, entonces hay se derriba la madre de su trono y se ve como que somos algo sucio o malo, como que nuestra naturaleza no es una naturaleza divina. Hay una separación entre Dios y el hombre, la mujer y el hombre. Vamos a ver una que aquí en el mito de la carta 6 de los enamorados se va a ver esa expulsión del paraíso de la unidad, ¿sí? Por el establecimiento de un sistema patriarcal que divide el mundo en malo y bueno, y lo vamos a ver ahí, sobre todo en la figura del emperador y de el sumo, del chamán y del chamán y del cacique, ¿no? De las dos autoridades, vamos a ver, ok, es que Brenda está, ya, hay alguien entrando. Entonces, bueno, la lectura era ambiciosa desde el neolítico hasta, bueno, ríanse conmigo, por favor, porque la lectura es Amo, amo. desde el neolítico hasta el establecimiento del patriarcado, pero lo importante aquí es entender que hubo una separación de una unidad en la que Dios y el hombre eran una sola cosa a, a una división de bien y mal y a la lucha, digamos, contra la naturaleza, a una
necesidad de controlar la vida, a la tecnologización a la que hemos llegado, ¿no? Al desarrollo de esa parte más operativa de nuestro cerebro que está hecha para resolver problemas prácticos y el aplauso, ¿verdad? Esa parte que, claro, es admirable, pero el olvido de la otra parte de nuestra mente que está conectada con los sueños, con la magia, con el inconsciente, con con otra dimensión del ser que nos conecta y nos vincula como seres humanos y pónganle que con otras dimensiones que con los muertos y con los, ¿verdad? O sea, que si tenemos otra parte de nuestra constitución, ¿verdad? Otra parte de nuestra manera de procesar, que no es esa mente eh, dual, esa mente, sino que también como seres estamos dotados de la naturaleza de Dios y de diosa. Entonces, si pensamos que esos dos principios crearon el mundo, el yin y el yang, y pensamos que somos hijos de la vida y del mundo, no hay una diferencia entre nosotros a la vida, ¿no? También tenemos en nosotros un espacio de creación, de silencio, de milagro, ¿no? También estamos conectados a la mente de los símbolos, de los sueños. También podemos sentir que lo que el otro siente. También podemos ser uno, ¿no? En conciencia. Entonces, bueno, esa mente que se perdió, esa, no solamente esa naturaleza, esa intuición, esa conexión con la madre que hemos perdido y no por ser mujeres la tenemos porque no fuimos educados o no, sí. Eh, no voy a silenciarlos, espérense para ver si puedo solicitar silenciarlos, silencio a todos. Ok, ahí vamos, sí. Entonces, bueno, chiquillas, ya hice todo el resumen de lo que fue el viaje, el mito de creación para llegar a la, a la figura o a el arcano del carro. Entonces, hoy arrancamos desde aquí, ¿sí? Entonces se nos expulsó del paraíso y todos estamos aquí. Antes de, este es el héroe, estas somos nosotros manejando el carro de la vida. Vamos a hablar de esto en un ratito, pero les quiero contar un sueño y después también les quiero hablar de un, bueno, nos metemos en la parte teórica. Sí, no solo fue un sueño, chiquillas, desde que yo tengo memoria, no sé, 14, 15, porque antes de eso me cuesta mucho recordar, yo tengo sueños repetidos o tenía muchos sueños repetidos y uno de estos sueños era soñar que iba manejando un carro y bueno, tienen que saber que no sé manejar, el carácter y poquito, ¿no? Pero en mis sueños yo voy manejando un carro y me doy cuenta que no sé manejar. Hijo de puña, y comienzo a sudar y comienzo a, veo que está el semáforo en rojo y no sé cómo parar el carro, o atropello gente, o me acuerdo cuando atropellé un hidrante y sale ese montón de agua. Era un sueño a veces gracioso también, de no saber ni por dónde iba y ver cómo me la jugaba manejando ese carro, y a veces de horror. El carro podría ser una moto, podía ser un avión, podía ser diferentes tipos de vehículos. Cuando yo comencé mi vida espiritual y comencé a interesarme por los sueños y todo ese resto, eh, fui a Carl Jung y él contaba que ese sueño era falta de control o algo así fue lo que yo entendí. Entonces fui más consciente de lo que tal vez mi inconsciente me quería decir y era que yo no podía manejar ese carro, ¿no? Y las emociones que eso me despertaba y bueno, hasta creo que hice un dibujo del sueño. Y muchos años después, decir que este sueño se repetía 3 veces en un año o más, ¿sí? Hace como, puede que tenía como no sé, 30 años, tal vez menos, cuando tengo un sueño y este sueño es lúcido, sé que estoy soñando y sé que voy manejando el carro, ¿no? Y que no lo sé manejar
pero a la par, en el asiento del copiloto hay un señor y ese señor es mi papá. Pero no es mi papá real, de verdad que era un señor, mi papá era un indiote, ¿no? Este era un señor blanco, ¿no? Bajito, calvo. Y cuando hay un camp, o sea, hay alguien como, hay personas en un picnic, yo me acerco con el carro y los voy a atropellar. Si ellos están sentados tomando el sol y comiendo, y entonces en ese momento pierdo el control del carro y siento que mi papá sí, levanta el carro, lo pone en la carretera como por arte de magia y además le dice a las personas, mi hija lo está haciendo, es que mi hija está aprendiendo a manejar y lo está haciendo muy bien. Entonces, vean la maravilla de ahora, más tarde podemos interpretar el sueño, pero esa fue la última vez que yo soñé que yo manejaba un carro. Se acabó, ese fue el fin de mis sueños repetitivos. Y entonces tengan en mente este sueño para volver ahí. Vamos a hablar un poquito ahora de la carta del carro más teóricamente. Les voy a mandar la información. Ahí me metí a investigar y las cosas llegan cuando es el momento. Les voy a mandar un podcast, una cosa así, sobre un programa de radio que encontré ahí sobre la metáfora del carro. Sí, yo googleé, ya tenía una idea de eso desde el pasado, pero puse el coche y el ego, o el carro y el ego. Y me salió un programa de radio donde un señor habla que esta imagen de comparar al ego con el carro aparece en un documento, bueno, documentos sagrados, los Vedas, llaman no puedo, Upanishads, algo así, los Upanishads, y 600 años antes de Cristo, ¿ok? Y que un maestro aquí de la India está enseñando a sus discípulos qué es el ego y porque ustedes saben que en la India y en la tradición también de los budistas van a querer alcanzar la iluminación, que es como un estado de la mente, ¿no? Entonces, en esta tradición, saber qué es el ego o qué es ese yo que no soy o que sí soy ya también, es una pregunta que se hace en muchos filósofos. Entonces, alguien preguntando quién soy a su maestro, el maestro responde con la metáfora del carro. Entonces, en esta metáfora, y es un carro de la antigüedad, no es un carro de ahora, es un carro que está jalado en este caso por dos esfinges, pero en la carta de el tarot de Marsella está jalado por dos caballos, ¿no? No importa, caballo o esfinge y un carro, ¿no? Un carro, este es el carro de guerra o el carro, me parece que es un carro de guerra, pero bueno, entonces, en la metáfora del carro con el ego, el maestro aquí, Veda, va a decir, o en los Vedas, va a decir que el carro es el cuerpo físico. ¿Ok? Entonces, imaginemos que es el vehículo, sí, el carro es el estuche, sí, es, es lo que está formado por moléculas, pero también por electricidad, sí. Pongamos que también eso hay un cuerpo de energía y un cuerpo físico, porque si no seríamos solo una bola de carne. Entonces, eso que anima es el vehículo. Ujú. Y por otro lado, cada uno de los caballos va a representar otro cuerpo, el cuerpo mental, ujú, y el cuerpo emocional. Entonces vamos a tener aquí un carro formado por tres partes, ujú, por un cuerpo físico que se mueve por energía o electricidad o lo que es el motor, ¿verdad? Un cuerpo físico,
un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Y si nos fijamos en la carta del carro, algunos escritos nos van a decir que las dos esfinges representan la dualidad otra vez, ¿verdad? Eh, pero también si piensan en nuestro sistema de creencias, ¿sí? Que constituye nuestro cuerpo de pensamientos. Y vamos a ir hablando de eso con más calma, pero imaginen que ese cuerpo mental eh, también tiene la mente inconsciente, pero que estamos hablando más de el pensamiento con palabras, ¿sí? A ver, chiquillas, si quieren, encienden los micrófonos si pueden y me cuentan cómo ustedes se la llevan con la voz que habla en su cabeza. Porque me imagino que habla el idioma, no hablará en chino, ¿sí? Cuéntenme, bueno, yo a veces tengo diálogos, a veces más bien es un monólogo, a veces es como que alguien me está regañando, tengo un dictador por ahí que habla, hay varias voces. ¿Quién quiere hablar de cómo escucha la voz en su cabeza? ¿Cómo les habla esa voz? Vieras que a mí me ha costado un poco con esa voz. Ujú, Generalmente, o sea, ahí me habla y de repente yo la callo y creo que es un poco la costumbre de que siempre me callan, ¿verdad? ujú. ¿Y esa voz Entonces, cómo habla? ¿Te da órdenes o te dice qué barbaridad? ¿Está opinando lo que haces o te recuerda, mira, tenemos que hacer la cena, hay que ir a comprar allá, acordate de llamar? O sea, a ver, si te examinas, también hay otra que reflexiona, ¿no? Pero hay muchas voces en la cabeza, pero que te hable con palabras. ¿Qué te sí, dice? sí me regaña, Te regaña, ok, sí me regaña, te sí me regaña. regaña y entonces no me gusta que me esté regañando y entonces Ujú. por eso termino callándola. Muy bien, Algunas veces sí me ha hablado amorosa y entonces yo misma me digo que me estoy volviendo loca, ok. ¿verdad? Bueno, Karencita, dejemos eso por ahí. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar de cómo le habla la voz de su cabeza? Ujú, Yo creo que la voz de mi cabeza como que la expreso con los animales. ujú, Yo paso muchos ratos que estoy sola en la montaña y tengo animalitos, entonces yo hablo mucho con ellos. Y es la voz de mi... Y entonces yo siempre digo, ¿y cómo estás? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Ah, ¿y quieres que vayamos a la calle? Ah, ¿qué necesitas? O sea, y es que al decirlo ella, esto de que la calle es lo que esa disposición siempre de qué necesita el demás, ok, los demás. Me acabo de ujú. dar cuenta ahora cuando ella lo ha hecho. No es que me esté, es como que debe ser la voz de mi casa, porque claro, mis animales, yo tal como me van diciendo, y yo hablo con ellos siempre de sus necesidades. Una pregunta, ¿y ellos te responden? ¿Te respondes vos misma con voz de animal o no? Te decís Ellos, como cuando uno le sí, dice, sí, 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 yo tengo un diálogo con ellos, ¿y qué te responden? así. Ujú, Y ellos, pues depende lo que ellos hacen. Pues entonces, pues sí. Y entonces yo hablo por ellos. Ah, ujú. entonces quieres comer, ¿no? Vale. Nos vamos para aquí, nos vamos para allá, como que yo me lo guiso y yo me lo como un poco. Claro, claro. Yo Sí, sí, les tengo una pregunto amiga que y hasta se responde con otra voz, que uno le dice, ay, hola perrito, ¿cómo está? Y el perrito, ella misma sí, cambia sí, las voces cada vez. sí, y no sé si será esa mi voz interior, ¿no? Bueno, Luego, pero es claro, una, es una. Gracias por el ejemplo. Dejémoslo ahí porque son ejemplos muy bellos. ¿Alguien más? Ajá. Ujú. Aquí estoy, Gaby. Ah, Adri, ¿cómo te No, hablas? ¿Cómo, de las tantas veces que te pillas, qué te dice la voz? ¿Y cómo te habla? sí, es una voz, de hecho tengo varias voces, yo no sé si tendría solo una, Ujú. creo que son varias, Ah, sí, 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 yo también, muchas, son múltiples, porque, sí. Ujú. porque está la voz de mi mamá regañando, Sí. diciendo cómo tengo que hacer las cosas, lo correcto, lo incorrecto, Ujú. esto está bien, esto está mal,
Es una perfeccionista increíble. O sea, Ok, nunca me quedo bien con ella. Y hay otra que es súper divertida, súper juguetona. sí, niña. Yo a veces hasta me río sola. Me cuento unos chistes buenísimos, me dijo, ¿verdad? Y tengo esas voces un poco como intensamente, como la Paula, Ujú. que hay varias Va- voces ahí Ok. tomando el control. También hay otra, yo recuerdo esa voz adolescente, todavía me pasa, que habla con el novio, ¿no? Y que se está imaginando lo que le va a decir, o que está hablando con el jefe, o que está hablando con, ¿verdad? Está como recreando una historia en su cabeza de lo que va a pasar, de hablar, cómo voy a hablar con el jefe, o hay una mente también que está diciendo cómo resuelvo esto, necesito comprar lo otro, tengo que pasar al supermercado, o hay esta mente. Recuerdo a mi hijo tan lindo, Darío, pero como de 6 años, me ve pensando y yo estoy así que me sale humo y me dijo, mami, otra vez está pensando en números. Claro, yo estaba diciendo, ay, la luz, son 10,000 de la luz, es 5,000 de tanto y tengo que pagarle. Y mi hijo me decía, estás pensando en números, mamá. Así que a veces esas voces hasta gritan y otros niños y otra gente las puede sentir. Ok, esa voz en la cabeza. Eh, Parece que así se manifiesta nuestro cuerpo mental muchas veces porque necesita el pensamiento apalabrado, ¿sí? Porque vamos a hablar de otra experiencia que también es de nuestro inconsciente o de nuestro... Ustedes han sentido, bueno, las artistas aquí, ¿ok? O los poetas o las que aman la naturaleza, estar o cuando ves algo muy, muy, muy hermoso, un atardecer, la cara de un bebé, que se genera como un vacío en la mente y se le salen a uno las lágrimas ante la belleza que está viendo, ¿sí? O que en esos momentos cuando se abre como un portal y vos sentís que el corazón aquí se inflama, ¿no? Y una apertura, ¿sí? Eso es otra experiencia de la mente, ¿no? Acuérdense también como, no sé, cuando uno, con los animalitos, a ver si te pasa, Ana, estar uno caminando en la montaña o en donde sea y encontrarse un gato, un perro, un coyote, un ave y sentir que ese Sí, animal le trajo un mensaje, ¿sí? Y sí, que sí, uno, entonces totalmente. sí, y que lo siente porque no es un mensaje con palabras, lo podés traducir después a una palabra, pero es una experiencia Sí, del cuerpo, ¿no? O a quien sí, no le ha sí, pasado, y ese es otro cerebro, que frente al dolor ajeno usted se pone a llorar, como si le estuviera pasando a usted, ¿sí? Y uno claro. comienza a sentir lo que la otra persona está contando. Bueno, esa es otra parte de la mente, ¿no? Esa es otra parte que creo, en mi opinión, que el príncipe de este carro tiene que ir a buscar, ¿ok? Pero la tiene, vea, la tiene, esto me parece lindísimo. Alguien tiene, aquí tengo la carta de la templanza. Vean en el pecho de los dos. Esto me parece tan curioso. ¿Qué tienen igual en el pecho? Un cuadrado, ¿verdad? Bueno, en la templaza es como un triángulo, diría Pero yo. fíjate adentro del triángulo. Sí, es un cuadrado. Y Ajá. aquí otro cuadrado. ¿Qué le hace falta al héroe? Corazón. El triángulo. El ¿Cuál es el triángulo. 4? Cuando, eso, ¿cuál es el 4? Papá, ¿no? ¿Cuál es el 3? La emperatriz. ¿Ok? Él le hace falta ese triángulo en el corazón, ¿sí? Y tiene que ir a buscarlo y lo va a completar en una parte del viaje. Aquí se le presenta, se transmuta, cambia, ¿sí? O se le presenta el ángel de la templanza que tiene a mamá y a papá en el corazón, a las dos fuerzas, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de corazón, sí, podemos hacer solamente la contraposición, pero yo no soy, podemos hablar de hemisferio derecho del cerebro, podemos hablar de corazón, pero tenemos otra manera de procesar la información. Ujú. Y es una manera de procesar la información que viene por todos nuestros poros, ¿no? ¿Sí?
Cuando o decían, no sé, chiquillas, a ver, cuenten a ver si han tenido esas experiencias. Parece que a Einstein le pasaba mucho. Dejar la mente en blanco, quedarse babeando, viendo algo, viendo nada. Estás presente, pero tu mente está en un gran espacio vacío y viene una idea creativa y te dictan y estás abierto a un fluir que simplemente corre por vos, ¿sí? Entonces, esa inteligencia, esa mente, es una mente también, podemos llamar en oposición a la mente más operativa, ¿sí? Una mente más vincular, más de relación, más de conexión, más de, sí. Y el héroe tiene que ir a buscar esa mente. Pero si hablamos entonces del cuerpo mental, y no contamos la mente inconsciente, que no, la mente inconsciente habla por símbolos, no habla con lenguaje. La mente racional, la mente operativa, el que nos habla en la cabeza, habla con lenguaje. Te regaña, y en el caso de Carlita, en el caso de Carlita, mi amor, y en el caso también de Adriana, identificaron esa voz que regaña. Véanla en la figura de el sumo, ¿no? Ese es el super yo, es mamá y papá perfeccionista, es el que nunca está satisfecho, el que está pensando en que el que te regaña, ¿no? A mí me regaña moralmente porque soy tan egoísta, porque soy tan mala, porque no le prestaste el juguetito a la vecina, porque, ¿verdad? Es una autoridad moral ahí. En tu caso, puede ser que también la voz de la niña interior esté saliendo, Anita, como la de Adriana cuando se pone juguetona, que puedas responderte en la voz de los animales porque conectes con esa voz de la chiquita, de la pequeña, ¿no? También es otra, cuando la pequeña mía se enoja, no hay manera de que entienda, ni siquiera es racional, da patadas, ¿no? Y llora y quiere jalar del pelo porque esa todavía no tiene una mente racional. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que uno de los cuerpos es la mente racional, y el otro de los cuerpos es el cuerpo emocional. Ay, chiquillas, si quieren participar, me ayudan. ¿Alguien sabe o qué define como una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Qué Gaby, es? ¿Sí? Contame. Ujú, sí, en biodescodificación separa lo que es emoción ujú, de sentimientos. ujú, Entonces, la emoción es lo, lo que está más profundo, ¿verdad? Y son, las emociones son tristeza, ujú, enojo o ira, ujú. miedo, paz y alegría. Son 5 emociones, así la definen, y es La lo que está conectado. biodescodificación. Ujú, Ajá, y es lo que está conectado, la ujú. emoción, conectado directamente con nuestro córtex o Ah, con nuestro cerebro reptiliano, ¿verdad? Es no, como no, la lo emoción, primitivo, más con el mamífero también, bueno, depende de la emoción, claro, claro. Sí, sí, sí. claro. Sí. Bueno, entonces hablamos de que también en este carro que tiene tres partes, no hemos hablado del conductor, solo estamos hablando del carro, tenemos un cuerpo de emociones. Y bueno, a mí me gusta la definición de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle nos dice que una emoción es un pensamiento que se instaló en el cuerpo. ¿Ok? Ujú. Y que más o menos funciona así. Porque me imagino que los animales tienen emociones, pero Eckhart Tolle nos va a hablar de cómo se relacionan estos dos cuerpos, cómo se relaciona el cuerpo mental con el cuerpo emocional, sobre todo cuando hay trauma o cuando las emociones, cualquier tipo de emoción, pero cómo es que ese pensamiento quedó atrapado en el cuerpo. Hablamos del sistema de la creencia y de cómo nos vamos programando
cómo este ego se va formando desde la niñez. Me gustaba contar ese cuento de cuando el niño, eh, cuando el primer día de clases, la mamá no llega a recogerlo después de la escuela, ¿no? Y ese niño tiene miedo, todo es nuevo para él y se sienta a llorar en la casetilla del guarda o de la directora que está esperando a su mamá, ¿no? El niño acongojado llora y no puede pensar en que mamá salió del trabajo tarde, que hay una una presa, un embotellamiento, que mamá tiene que no sabe si tiene suficiente dinero para un taxi, qué le pasó. El niño no tiene esa información. El niño solamente siente un gran dolor y un abandono porque su madre no está ahí. Y puede ser que cuando piense eso, cuando sienta ese dolor, crea que como en mundo infantil todo depende de mí, no conozco más allá de mí, el niño diga, mi mamá no me quiere. Y no me quiere porque no soy suficientemente guapo como mi hermano, porque no soy suficientemente talentoso como aquella, o porque no, o porque hago las cosas mal. Eso es un pensamiento infantil que va asociado y conectado a una emoción de tristeza por el abandono de madre, ¿no? Y es un dolor profundo en el niño porque los niños dependen de su madre y si su madre no viene es un dolor de muerte, ¿no? Un dolor profundo. Ahora, ese cuerpo emocional, esa creencia que quedó ahí en el fondo de ese trauma, se va al inconsciente porque es muy doloroso recordar eso, pero ese dolor, esa emoción se va a activar cada vez que mi miedo al abandono esté ahí. Entonces puede ser que ahora ya no tenga 6 años o 5 años y esté esperando a mi mamá a la salida de la escuela, sino puede ser que tenga 35 y esté saliendo esperando a mi novio, que tenga 20 y que mi novio no llegue y me deje esperando, ¿no? Entonces el dolor de esa espera se convierte en la misma angustia y miedo al abandono que el niño sintió, ¿no? Pero si fuera, y eso se va, el niño, el adulto lo va a sentir como lo sintió el niño. Ahí estamos hablando entonces de que estos dos cuerpos trabajan juntos y están relacionados con el cuerpo físico porque las emociones tienen un lugar en el cuerpo, ¿no? Cuando nos enfermamos de algo o nos duele algo, también tendríamos que examinar cuál es la emoción que se esconde ahí para poder sanar más integralmente. Sé que muchos aquí lo hacen, pero entonces este carro que se maneja por un cuerpo mental y un cuerpo emocional, eh, este cuerpo mental puede hablarle como una mamá enojada o como un dictador, nos puede hablar así, pero también alimenta este cuerpo mental a las creencias de este niño interior, ¿sí? De este inconsciente que está traumatizado por lo que nos pasó. Entonces pueden creer que ese carro, que a veces cuando yo me enojo, digamos, me puedo enojar porque me dejen plantada, pero si vamos al ejemplo de que no llegaron por mí a recogerme, realmente yo no estoy enojando, estoy enojada porque me dejaron plantada. Yo lo que siento es una profunda tristeza por el abandono que se está representando ahí, pero la raíz de mi emoción está muy profunda. Y mi mente racional solo me dice, qué barbaridad, es que este tipo sí que es irresponsable y emite una serie de juicios que me van enojando, que me van poniendo, pero para que esa emoción se mantenga oculta. Entonces, así vamos por la vida. Con esto, un cuerpo que juzga, que habla, puede ser que toma la voz de un niño, puede ser que toma la voz de un adulto, ¿no? Esta voz en nuestra cabeza que nos está hablando, normalmente está juzgando, dividiendo, criticando, tratando de controlar, ¿no? O en el caso de un niño expresando sus necesidades, que puede, lo que sea, ¿verdad? Pero eh, eh, mente y emoción van
son los caballos de este carro. Decimos que el cuerpo físico es el carruaje. Y bueno, aquí les voy a mandar, para seguir con la metáfora del carro, no sé si conocen a Emilio Carrillo. Bueno, a mí me fascina él. Es un señor creo que es de España, no sé de qué parte de España. Les voy a mandar un escrito de él y les voy a mandar también una entrevista o si tengo varios videos. Y a él, yo creo que es un maestro espiritual, creo que él lo que explica es curso de milagros, ¿no? Pero también me parece muy versado. Creo que Claudio, Emilio Carrillo, lo que sí, porque hay muchas referencias a Curso de Milagros y también él habla mucho de la figura del Cristo como ese yo soy, entonces me parece que va por ahí. Él también, cuando le preguntan qué es el ego, él responde con la metáfora del carro, pero les voy a resumir el pensamiento de Emilio Carrillo. Yo no estoy en ese nivel, yo nada más resumo lo que dice él. Ya me fascinaría a mí tener la claridad mental que él, pero es para que entendamos el carro. Emilio Carrillo nos va a decir, ¿sí?, que el carro tiene bueno, tiene dos partes fundamentales, ¿no? La parte del carro que está movida por los caballos o las esfinges y el conductor. Y entonces nos va a decir que hay una diferencia muy grande entre el carro y el conductor, ¿sí? Y va a decir que el sistema, como cada cosa nos hablamos de sistema operativo, te va a decir que el sistema operativo del carro es el ego, es la mente, la personalidad, y que el sistema operativo del conductor se llama conciencia. Y que la diferencia grande entre el conductor y el carro es que el carro tiene fecha de caducidad. Sí, el carro va a morir. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico va a dejar de ser. Y que por eso ese carro tiene miedo. Tiene miedo y tiene miedo porque está separada de la madre también, de la madre naturaleza que te dice, hay un ciclo continuo de muerte y resurrección, la muerte no es real, todo cambia, todo se transforma, pero este ego, el sistema operativo, esta mente que se activa, ¿verdad? Esta parte de nuestra personalidad formada por emociones, creencias, formas de reaccionar ante la vida, funciona con el sistema operativo de la mente, pero que la conciencia, el chofer del carro, la conciencia, la auriga del carro, no perece. Y esto podemos llamarle Dios en mí, el Cristo interior, puedes llamarlo como quieras, o simplemente la conciencia vacía que llama el budismo. Y ese no tiene miedo, porque siempre ha sido y siempre es el yo soy. Es muy difícil de hablar de esto. Tal vez alguna de nosotros hemos tenido ese momento cuando se abre el corazón y te sentís ante un paisaje, ante el atardecer, ante la cara de un bebé, sentís que estás llorando de alegría y ahí estás conectado con todo, aunque sea por 2 segundos, ¿no? Habremos experimentado esa sensación de completud, de unidad, que podría ser un amago, una chispa de lo que es esa conciencia. Pero bueno, también podemos ponernos menos románticos y hablar. Cuando, cuando yo me doy cuenta que cada vez que alguien me deja esperando, se activa un miedo al abandono y puedo ir a la raíz de mi corazón y sentir ese dolor y dejarlo ser y verlo y nombrarlo y abrazar a esa niña que está llorando. ¿Quién hace eso?
¿Quién es el que puede observar la emoción? ¿Quién es el que puede gestionarla? ¿Sí? Si fuera mi ego, se comportaría y se despierta la niña, se comportaría como si tuviera 3 años y hace berrinche, ¿no? Como lo he hecho muchas veces. Pero si hay otra parte de mi ser que tiene conciencia, qué es lo que está, qué es lo que estoy viviendo, estamos diciendo que en esos momentos el que toma el mando es la conciencia. Y esta conciencia nos dice Emilio Carrillo, vean qué linda metáfora, es hermoso. Que si queremos ver, bueno, la diferencia, ¿cómo podemos diferenciar entre el carro y el auriga o el chofer o el conductor? Bueno, el carro tiene miedo, el ego tiene miedo. Y el ser no tiene miedo. Y el ser es como un espejo. Chiquillos, ¿qué hace un espejo? Si yo me veo en el espejo, ¿sí? Y yo me voy, el espejo se queda con mi imagen. No, hombre, reproduce todo lo que se refleja. Todo, todo lo que se refleja, el espejo. Entonces, esa conciencia, Emilio Carrillo la dice como vivir la vida como un espejo que refleja todo, pero no está juzgando nada, no está clasificando en bueno y malo, no está evitando el sufrimiento y buscando el placer, no está sumando ni restando, no tiene miedo a morir, simplemente la experiencia que vive pasa, la vive y se va, ¿sí? En cambio que el ego, bueno, yo he experimentado eso de ser un espejo, no con una duración larga, pero sí he tenido esos momentos en los que es como, bueno, sí, duele, sí, duele. Lloremos, lloremos y que nos duela hasta que no nos duela, ¿no? Y sí, estoy experimentando esto, pero no quiere decir que si esto no está, voy a morirme, ¿no? Sí, puedo vivir el placer, puedo vivir la felicidad y puedo celebrar la vida en los momentos de celebración, pero también puedo llorarla, pero como un espejo que refleja eso. El gran problema es que nuestro ser está dormido, ¿sí? No lo escuchamos, ¿sí? No sabemos cuál es esa dimensión de nuestro ser que es como un espejo, ¿sí? Entonces, como está dormido, parece que ahí la mente, el sistema operativo del carro se despierta, ¿sí? Y pone un piloto automático, que es lo que llamamos ego. ¿Ok? Vamos a volver al ejemplo del niño abandonado, ¿no? Que pensó que nadie lo quería. ¿Cómo podría reaccionar ese niño? Sí, podría enojarse, ¿verdad? Sí, podría hacerle un berrinche a la mamá cuando viene, podría llorar mucho, podría hacerse el muerto para no sentir. La manera como reaccionamos ante el dolor y ante la separación de nuestra madre, de nuestro padre, lo que vivimos en determinado momento, eso va a manifestarse de formas diferentes en cada persona. Si, por ejemplo, ante el dolor, el eneatipo, hablo de aquí enneagrama porque es un mapa del ego, pero nada más voy a poner algún ejemplo, ¿no? Ante el dolor yo me puedo adormecer, puedo hacerme la rusa, a mí nada me pasa, puedo disociar de mi cuerpo para no sentir lo que me está pasando. Otra persona puede irse de fiesta, bailar, jugar y cantar hasta el amanecer y celebrar, o puede ponerse a hacer muchas cosas, a trabajar como loco, ¿no? Puede escapar de esa manera en planes para no sentir su propio dolor en tipo 7. Otro puede decir qué barbaridad, voy a arreglar esto no está bien, las cosas no se hacen así en tipo 1. ¿Sí? Otro dice, aquí, ¿quién? ¿Dónde son los golpes? Que no es como yo quiero, en tipo 8. ¿Sí? Aquí, ante una situación,
vamos a tener muchas, muchas maneras de reaccionar. Entonces, volviendo al ego, hola Marifer, bienvenida. Voy a hacer un resumen de lo que estoy diciendo para ponerlos al tanto, las que vienen entrando, pero en resumen, estamos hablando del carro y estamos hablando de la metáfora del carro y aparece en un texto de los Upanishads cuando se pregunta quién soy o qué es el ego, quién soy yo. Esto es una respuesta a la pregunta qué es el ego, qué soy yo, y en la respuesta que nos da en los Upanishads y después cité a Emilio Carrillo, vamos a ver que para esta tradición, para los Vedas, los caballos son el cuerpo emocional y el cuerpo mental, y el carruaje es el cuerpo físico. El cuerpo físico que también me imagino que tiene un motor, ¿no? Bueno, aquí es como tal vez la energía un cuerpo de energía, o sea, porque no solo somos carne, ¿ok? Y estamos hablando de cómo este cuerpo mental y este cuerpo emocional tienen maneras de reaccionar y de ver la vida dependiendo de cómo hemos sido programados y de lo que hemos, de nuestro sistema de creencias, cómo este cuerpo mental nos habla a veces como un dictador en la cabeza, a veces como un niño, a veces como de diferentes maneras uno habla con lenguaje y el otro siente en el cuerpo la felicidad, la tristeza, lo que sea que se siente. Pero hablamos de cómo entonces el cuerpo mental ante las ideas, o sea, cómo se generan las creencias que van a afectar al cuerpo emocional, ¿sí? Y cómo ante lo que nos pasa, todos reaccionamos y pensamos alguna cosa diferente, ¿no? Ante la realidad, yo de niña puedo decir, pobrecita mi mamá, y yo no importo, ¿no? Lo que importa es mi mamá y entonces me duermo ante mis necesidades por adaptarme a las necesidades de mi mamá. Otra persona puede decir, mando al carajo a mis padres, o sea, nadie me quiere y aquí yo estoy solo en esta vida. Sí, entonces, como reaccionemos, decimos que va a depender de cada personalidad. El mapa del enneagrama para mí es maravilloso porque nos va a hablar de tipos de carro, porque estamos diciendo también que el conductor de este carro es la conciencia y que la diferencia entre la conciencia y el carro con sus tres partes es que el carro tiene fecha de caducidad y va a morir. Y que el sistema operativo de este carro funciona como un espejo roto que divide la realidad en bien y mal, correcto, incorrecto, que no puede, en cambio que la conciencia que dirige este carro funciona como un espejo que refleja la realidad de la experiencia sin juzgarla, ¿Le sin podría, dividirla. Ajá, ajá. se le podría hacer la analogía como el ascendente, el carro, como el vehículo que nos lleva y nos mueve? Si estamos hablando ¿Astrológica? de ego, yo no sé mucho de Mm. astrología, pero estamos hablando Sí, del bueno, ser el ascendente eterno. lo vamos a limitar si lo ponemos como el ego, porque también, pero es en la parte externa de cómo nos manifestamos y tiene Ese mucho que podría ver ser con el el ego. cuerpo también, el cuerpo físico, porque también hablamos de cuerpo mental y el cuerpo del dolor, ¿no? El cuerpo de los traumas, cómo quedó nuestro cuerpo y el cuerpo de las emociones en general. Por ahí Adriana hablaba de los cerebros y por supuesto, para ver lo del carro, a mí todo me calza, pero en el enneagrama vamos a hablar entonces de tres cerebros, el reptil, el mamífero y el neocórtex. Entonces, digamos que uno de esos cerebros, algunas personas son más mentales, ¿sí? Y su carro tira por la parte más mental, ¿sí? Son los que hablan más, hay más bulla en su cabeza, piensan en el futuro, en el pasado, quieren resolverlo todo, abusan desde ese cerebro. Hay otros modelos de carro que son más emocionales. Entonces, que estos sí les importa mucho que los quieran, que los acepten, que los vean y la vida está enfocada en el otro, en el vínculo, en la relación. Sí,
Y hay otros que están más identificados con el cuerpo físico, con esa vitalidad, el impulso, que son más reptiles. Hablamos que los emocionales sería el cerebro mamífero en el mapa del eneagrama y que nuestro cerebro más reptil sería este carro, ¿verdad? El de los impulsos, las emociones, las vísceras. Pero bueno, son maneras de verlo. El carro va a ser el conjunto de nuestra personalidad, nuestro sistema de creencias, cómo juzgamos, cómo vemos el mundo, y cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones de nuestra vida, dependiendo también de los traumas o de lo que nos haya pasado, de cómo se haya programado ese sistema operativo, ¿no? Pero entonces Emilio Carrillo nos dice muy claro, y eso es lo difícil, que el que maneja el carro no es ese carro, ¿no? Entonces podríamos decir, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy este cuerpo físico, como Gerard de Cardin, creo que siempre citamos a este señor, un sacerdote africano, ¿no? Creo, de la teología de la liberación, fue el que dijo, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y si nos identificamos con eso, entonces sí, ese ser, ese sistema operativo de la conciencia, ese espejo, también soy yo, ¿no? También vive en mí una parte del gran todo, un ser de luz que vive esta experiencia también, o de lo que sea, ¿no? Ya de luz es una creencia, pero, o sea, podría ser el vacío completo del nirvana, del budismo también, que lo concibe como un estado abierto, sin mente, sin oposición, sin contrarios, un estado de unidad. Pero en la mayoría de las personas, entonces, nuestro sistema de conciencia, ¿verdad? Nuestra conciencia, nuestro sistema operativo que se activa como un espejo, está dormido. Y mientras está dormido, el ego, el carro toma el control. Uh-huh. Entonces imaginemos que aquí tenemos el héroe en ese estado. Va a depender, yo no sé cuánto será el estado de conciencia de cada uno, pero yo por lo menos sí les puedo decir, ahora mi conciencia me ayuda mucho a transitar las noches oscuras. ¿Sí? Ante el dolor yo me abro, lo siento y se va y aprendo. Ya no le tengo miedo a sentir el dolor que me daba mucho miedo sentir. Sí, también puedo decir que por ahí vamos, ¿verdad? Yo puedo estar más consciente. Mi voz no está juzgando tanto, pero todavía hay un policía en mi cabeza. Ayer se activa un poquito cada día. El mío me dice que no soy considerada más. Si alguien me pide hacer algo y yo no quiero hacerlo, ¿sí? Y cuando le digo que no quiero hacerlo, me responde feo y lo veo preocupado. Entonces ahí mi ego se altera y siente que tiene 5 años y que si no hace lo que mamá quiere, mamá no la va a querer. Y ahí yo estoy consciente de que a mí me pasa eso, ¿no? Y que a veces la emoción, entonces habría que ver cómo conocemos ese carro, ¿no? Tenemos que comenzar viendo cómo reacciono, cuáles son mis emociones frente, o sea, y esto es vamos a verlo en la rueda de la fortuna, que si no lo aprendiste hoy, lo aprendes mañana, porque si no lo cambias, eso se va a repetir. Así que hay infinitud de tiempo para que nos demos cuenta quiénes somos, pero si estamos desde el carro, vamos a sentir miedo a la muerte, ¿no? Y si nos identificamos con estas tres partes, no vamos a estar en conexión con nuestro ser, porque lo que nosotros somos es ese espejo y que ha sido y es ese ser, ese Dios, esa eternidad que somos para los que lo crean, sino simplemente esa conciencia que lo observa todo sin juzgarlo, ¿no? Hasta aquí preguntas, opiniones, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos nosotros. Sí, chiquillas, aquí están ustedes. No sé si van en piloto automático, qué tanta conciencia van de ese carro, pero aquí vamos todos. Y en esta historia del cuento, este señor recibe un llamado. Uh-huh. Y viene un leoncito por ahí rugiendo y se lo encuentra. Y este leoncito, ahorita vamos a verla a ella,
en los cuentos infantiles, recuerdan, tenemos un héroe, un héroe que vive en un mundo ordinario. Este es un príncipe, imaginen que salió a dar un paseo por sus bosques, porque es un príncipe que sus padres son reyes. Acuérdense de Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda, de la historia de él que sale a andar en su carruaje, se le escapa al papá, el papá lo tenía encerrado porque no quería que viera el mundo, y Siddhartha Gautama sale en su coche y se encuentra con un viejo decrépito que se está muriendo y él no sabía que la muerte existía, ¿no? Entonces, Siddhartha ve una viejita pobre, ve la realidad que está ahí, y ese es el inicio del viaje del Buda. La llamada viene por la decrepitud, por la enfermedad, por el dolor, que se parece que el papá de Siddhartha había recibido un oráculo que le había dicho que cuando él saliera y se diera cuenta de cómo era el mundo, él iba a abandonar la casa. Entonces el padre no quería que saliera y lo tenía retenido, y Siddhartha se le escapa y ve el dolor humano, y entonces ahí es pero pongamos que aquí él sale a dar el paseo en este coche y lo que se encuentra es con un pequeño leoncito. Ahora, inventémosla esto me pareció muy gracioso, muy divertido, porque Joseph Campbell dice que los emisarios, los que vienen con la noticia, el llamado a la aventura, ese emisario tiene características del inconsciente. Entonces puede ser como animalillos, como bichillos, como duendecillos. Tienen algo ya de irreal, tienen algo porque pertenecen al mundo de lo simbólico. Recordemos que en Alicia en el País de las Maravillas es el conejito. Sí, el conejito que la llama, entonces Alicia lo sigue y se va entre el hueco en el árbol y está en otro mundo. Digamos que en este caso, entonces, el príncipe bestia león quiere cazarlo, tal vez, no sé, quiere cazarlo, quiere ver de dónde salió, y se va y lo persigue, y en ese momento aparece la diosa que ya vimos en el 3, pero aquí viene y rescata a su león y desaparecen en una nube. Imaginemos así, ¿no? Que esta es Diana la cazadora que rescata a su león, o cualquier otra diosa que se le revela, y la manera como ella calma a ese león y a él lo enamora. Sí, pero ustedes podrían crear otra historia, esta es la que yo me inventé, pero aquí habría otras formas de que estos dos se encuentren, ¿no? Aquí, entonces, ahí es donde él dice, estoy enamorado, qué vaina, ya la vida no va a ser igual, ya tengo que ir detrás del amor, tengo que ir a buscar a esta diosa. Ella sabe cosas que yo no sé, ¿verdad? ¿Quién es este león? ¿Quién es ella? Y el llamado a la aventura comienza. Ok, ya el príncipe no va a regresar a su palacio, va a emprender un viaje, y un viaje en el que va a transmutar, va a cambiar, ¿sí? Va a dejar de ser quien era. Y aquí nos preguntamos en nuestra vida, chiquillas, ¿qué puede ser ese llamado a la aventura? Aquí ahora tal vez ustedes ya lo recibieron y ya están cumpliendo su llamado, o puede ser que la vida las esté llamando. ¿Cómo se llama? O sea, este león tal vez vino muy enojado a matarlo, ¿verdad? Y después la diosa lo calmó y se fueron, pero ese león se llama divorcio, digamos, se llama enfermedad, se llama ruina económica, se llama el reto por el que estemos pasando, ¿sí? La realidad, a ver, aquí, hermosas, cuénteme alguna si vive como el espejo. Sí, si están en contacto de la conciencia. Cuéntenme algunas si está viviendo o ha tenido periodos de vivir desde la conciencia, desde Dios en mí, o desde ese espejo que soy. ¿Qué pasa ahí? Vieras que a mí me sucede
que tengo momentos muy claros de conciencia y después entro en el letargo de toda la vida, ¿verdad? Que no entiendo nada de lo que me pasa como siempre, ¿verdad? Pero siento que a través del tiempo o ya con un tiempo, ¿verdad? Y algunos recorridos, tanto arte y tanta cosa y tanta relación con la gente, llega un momento en como que necesito como meterme en el sarcófago y descansar un poco del mundo, ¿verdad? Y en esos momentos de que necesito nutrir el sarcófago, como esos momentos de introspección o de paz, he empezado poquito a poco a ver el espejo, o lo que más o menos creo que estamos hablando del espejo, ¿verdad? Veo los reflejos de la realidad y ya los puedo ver desde afuera como el espectador, no desde adentro como cuando me viene revolcando, que no sé manejar el carro, no sé si está en primera, si está en los látigos del caballo o qué, que siento que me viene revolcando, si es hacer con lo que sea, ¿verdad? Pero en ese momento llego y yo, uy, no, es esto, pero son flechazos, ¿verdad? Sí, son flechazos, esos son los procesos, se va despertando ese, pero bueno, si el héroe de este carro estuviera despierto, no tiene por qué iniciar una aventura. Ok, ¿para qué? Si ya él es todo, ¿no? La aventura la iniciamos cuando nos preguntamos quién soy, quién maneja este carro, qué está pasando con este carro, y cuando la vida nos pone estos aprendizajes rudos, ¿no? Cuando nos sale el león en la vida, ¿sí? Cuando nos sale esta situación que nos está llamando. No sé si alguna quiere compartir, pero yo podría decirle, sí, a mí me salió el león cuando tenía por primera, de las veces que recuerdo, sí, en una de las crisis más grandes, después de haber tenido un aborto que yo provoqué. Eso es ilegal, si se queda en redes me puede echar a la cárcel, pero bueno, yo toqué fondo, toqué fondo, no puedo decirles cómo. Y ahí me quería morir, ese león estaba famélico, yo no sabía que, o sea, yo ya, ahí fue mi primer fondo oscuro, ¿no? Y es cuando tenés que ir a buscar una respuesta. Y es cuando tenés que decir de este hueco que es, o sea, mi maestra de constelaciones, uno de mis maestros contaba este cuento de la conciencia y me parece lindísimo, ¿no? Que la conciencia era como caminar y irse entre un hueco. ¡Ups! ¡Ah! Llorabas y todo y te morías y ya salía uno del hueco y comenzaba a caminar otra vez y ¡pum! Se iba en ese hueco. Y eso te pasa y como que ya como a la quinta vez uno dice, mira, yo he estado aquí antes, este hueco se me hace familiar, ¿no? Y cuando estás ahí y ves, ya la siguiente puedes llevar un librito y hacer un mapa de cómo se ve ese hueco, de cómo es esa, y ya es posible que un día camines y veas el hueco, y simplemente lo bordees y no te vayas ahí, ¿no? Entonces, no digo que siempre es una situación horrible, pero sí es algo que nos sacude y nos hace salir de la zona de confort que tenemos para entrar en una dimensión que no conocemos. Y vamos a poner digamos, como hacerse de un novio o encontrar, digamos, si estoy soltera, y eso puede ser un llamado a la aventura. Pero si yo digo, no, es que yo quiero que hable inglés, que tenga un doctorado, quiero que le hago esto, que sea guapo, que tenga plata, que no tenga hijos, que tenga, ver. Y entonces yo voy al encuentro con el amor y simplemente, ¿usted tiene plata? ¿No? ¿Cuánto gana? No, no, check, fuera, ya está fuera ya no lo quiero, ¿no? Porque no se adapta a lo que yo creo que es la realidad. En cambio, cuando voy al encuentro, de la aventura, de lo que me va a pasar, no sabiendo lo que me va a pasar, es cuando comienza el proceso de transformación.
cuando esta persona que viene y me revuelca la vida, ¿sí? Viene y me hace cuestionarme lo que viene para que yo muera de alguna manera la mujer que era antes de que este hombre apareciera. Pongamos que eso es el nacimiento de un hijo o la muerte. Pongamos que quién soy yo sin mi mamá y sin mi papá que se murieron, ¿no? ¿Qué quedó de mí si lo mío era cuidarlos? ¿Y ahora quién soy? Otro llamado a la aventura. ¿Qué era si mi identidad era ser madre y se me murió un hijo? Imaginen eso tan fuerte. ¿Qué queda de mí? Un llamado a la aventura. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? Bueno, entonces seguimos. Pero te quería una cosa, Gaby. Entonces, este león, la fuerza, como dijéramos, también es la noche oscura del alma, lo que hay detrás, que es lo que nos hace, pues, o tener rabia, o llorar, y no aceptar el espejo. Cuando tú aceptas lo que ves en el espejo, que es la realidad, que es lo que dices, yo quiero esto, yo quiero lo otro, nos hacemos el montaje. Cuando vemos el espejo y vemos la realidad, si se acepta, desaparece. La noche oscura del alma, desaparece la fiera. Sí, ¿Cómo es? sí, o sea, es que abrazo, porque también en Mm, este caso yo lo estaba poniendo como el mensajero, el que viene a llamarnos, ¿no? Pero en otro ujú, sentido podemos seguir hablando de esta bestia que somos, como el animalito que soy, ¿no? Como mi estado de claro, naturaleza, como ese estado primigenio que porque le pusieron un domador que se llama el Gran Inquisidor ahí en la figura del padre, ¿no? Y le dijeron esto es malo, esto no, ¿sí? O tal vez para salir del padre se drogó o perdió el mundo, se fue. ¿Cómo tenemos a nuestro impulso vital? ¿Qué hemos hecho con me imagino que también es un emisario del inconsciente, de la energía el cuerpo, sí, el cuerpo de fuego, el cuerpo energético, es un símbolo solar, ¿no? Pero que creo que habla de nuestros impulsos más básicos, claro, de la profundidad, de la sí, emoción más profunda. de la emoción y del niño interior enojado o del niño interior dolido. Imagínate qué lindo que estuviera así, ¿no? Que Ujú. esta vitalidad que somos fuera abrazada por nuestra conciencia, ¿no? Ajá. Sería en el carro el cuerpo emocional, dentro del cuerpo emocional la parte herida. Sí, podría ser la parte herida, podría ser todo el carro, pero claro, Mm, como es una parte más instintiva, creo que nos habla más de la parte menos racional, sí, más visceral, más emocional, ¿no? De mm. nuestros impulsos vitales, de Más como has ese, dicho, más mamífera, como has dicho antes, ¿no? sí, o más bestia también, más Más reptil, bestias. más bestia, Sí, sí. más, digamos, menos la evolución de este ser, el super yo, ¿verdad? Más Ujú. niño, más cuerpo, más impulso vital que racionalización. Y precisamente como nos decía Freud y después los psicoanalistas que vinieron, esta es la parte que tenemos jodida, Sí. porque venimos de siglos de dominación. Esta es la parte que te Mm. dijo, esto es malo, las señoritas se sientan con las piernas cerradas, no diga esto, no haga esto. Es nuestra parte también de la energía sexual, porque es el animal Claro. que somos, ¿sí? Las creencias también, ¿no? Sí, el sistema de Mm, creencias. Sí, cómo se instala, cómo tenemos ese animal, ¿verdad? ¿Cómo lo sí, tenemos? Entonces, yo creo que este animalito se convierte en el diablo si no lo ujú, atendés, ¿no? Sí, claro. sí, si yo no acepto, por ejemplo, con una adicción, si tomo, fumo o hago cualquier cosa para separarme de mi dolor y no quiero escuchar la necesidad de este animal, ¿verdad? Que quiere vivir y lo estoy matando, si lo mato con mucha disciplina o si me pongo compulsiva, ¿cómo está ese animal en nosotras, ¿no?
cómo está claro. ese cuerpo de energía. Y Ujú. sí, preguntas, opiniones, podemos ver entonces que como imagen del inconsciente es otra parte de nosotros que aparece ahí en la figura de alguien, ¿no? De, ay, chiquillas, díganme qué piensan. Esto no lo he leído, pero también pensando en el carro otra vez y pensando en mi hijo de 10 años que ama los videojuegos. Algunas personas, yo no podría decir que creo eso, no del todo, pero tampoco lo dejo de creer, pero muchas personas dicen que uno escoge dónde van a ser y quiénes van a ser los padres y cuál va a ser ese vehículo y que esta conciencia en vos, este ser que quiere vivir esa experiencia, ya sabe lo que quiere vivir y por dónde va a pasar y que, ¿verdad? Es el que organiza esta vida antes de venir. Pero estaba pensando en los videojuegos y en el asunto de tener un avatar, ¿no? Y se escogen las skins y el escudo y el casco y ese personajito tiene una batalla o tiene que cumplir una misión ahí en el juego y muere y tiene 3 vidas y se le acabaron las vidas y puede recargar vidas. Y si el ser humano es capaz de hacer un juego de video donde se te acabe la vida y volvás a vivir, es como que el que está jugando el videojuego piense que él realmente es el personaje. Así parece que estamos en esta fantasía de la vida, ¿no? En esta ilusión es como si no fuéramos el que está manejando ese videojuego, sino fuéramos el avatar que está viviendo esa experiencia. Entonces, en esa metáfora es como darse cuenta de cuáles son mis habilidades, de cómo aprendí a reaccionar desde niño cuando la vida me presente y me muestre este león, ¿sí? Este león en forma de algo que puede ser peligroso, porque recuerden, si el carrito lo maneja el piloto automático, se va a morir de miedo de que este lo muerda, ¿no? Si el carrito lo maneja esta conciencia, que es esta misma conciencia, va a ser capaz de abrazarlo, de guiarlo y este leoncito se convierte en su mejor amigo. Y se acabó la historia. Sí. Uh-huh. Ok. Alguien aquí está siendo llamado a una aventura y quiere compartir, está pasando por algún reto de salud, por algún reto de trabajo, por algún reto de romántico, alguien se le está moviendo el piso. A mí se me está moviendo mucho y hace tiempo. Hace 15 días, reto de salud, va a hacer 3 semanas. Me caí Ay, y no sé, y tengo como una rotura fibrilar, o sea, es en el brazo derecho. Todo es en el brazo derecho y apenas lo puedo coger. No tengo ninguna rotura de hueso, pero es como aquí en el bíceps. Luego también he tenido trocanteritis en el lado derecho, qué interesante. ¿sabes? Sí. Entonces tu Todo cuerpo va, ahí está tu animalito puramente sí, gritando, pidiendo que entendas algo ahí. Hay que entrarle, hay que entrarle. Tal vez no este es el momento, pero en cualquier otro, si quieres, podemos verlo, porque sí, cualquier reto de salud es un llamado a la aventura, que te des cuenta, que escuches al animal y ver qué sí, es lo que te está diciendo. Sí. yo tengo eso y luego, bueno, he pasado por 2 intervenciones de vaporización láser hace 3 meses y luego la pasé la otra hace 4 días. Entonces, junto con la caída, con esto, ¿sabes? Y yo digo, ¿qué está pasando? La vaporización ya lo sabía y es como una mejora para mí, pero hoy lo pensaba, chicas, todo es dolor y es como inmovilización y Bueno, se por ahí convierte. hay luces, tu conciencia te está diciendo inmovilización, entonces puedes irle metiendo el diente. ¿Desde hace cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Puedes ponerle un color a ese dolor, puedes ponerle una voz. Ahora tal vez vamos a hacer un ejercicio para Mm. poder, bueno, pero entonces hasta aquí estamos que la manera, aquí hay una conciencia ahora en forma de mujer, vamos a ver que él se enamora de ella y quiere casarse con ella en ese matrimonio místico porque también es su parte
de conexión, ¿verdad? Es su otro, su femenino en su parte de conexión, de vínculo. Entonces va a buscarla a ella, pero también ella puede manejar esta conciencia, este espejo, puede reflejar este león sin miedo a morirse. Ok, el estado de cómo tengamos el león ya va a depender de cada una de nosotras. ¿Qué hora es? Ok, Es nos queda un poco. casi hora de plegar, son y 20. Bueno, vamos a ir a uno más y hacemos una pequeña meditación, tal vez, para entrarle a esto. Chiquillas, vean, eh, este, esta carta en las lecturas predictivas puede tener una carga diferente y mucho, o sea, como algo lento, algo que no se resuelve, una cosa así, tiene tal vez una connotación pesada, pero en esta historia, este es el maestro Yoda, este es Gandalf, este es el gato de Alicia, ¿sí? Esta es la ayuda mágica. Entonces, el príncipe cuando se encuentra con ese león y se le aparece la diosa y él se enamora de ella y quiere ir a buscarla y a resolver el misterio del león, él no sabe a dónde ir. Y este príncipe va y busca al maestro. O tal vez solamente lo encuentra, ¿no? Porque dicen que cuando uno está listo para el maestro llega. Vean qué lindo Sí. aquí el maestro fue joven, es un viejito ahora. El maestro ya hizo el viaje, ya se preguntó quién soy yo, ya conoce el modelo de su carro, ya hizo la travesía, ya fue a buscar a su esposa, ya tuvo un matrimonio místico, ya vive en el centro, ya puede conectar sus dos mentes, ya él es el maestro de la experiencia. Vean qué diferente este maestro al maestro de la moral y del juicio que vemos en el sumo, ¿no? Este es un maestro que ha vivido y que aprendió a manejar este carro. Y aquí está esperando al héroe que viene. Imagínense entonces, en mi sueño estaba muy claro quién era, ¿no? Era mi papá, que no era mi papá, que me dijo, ella lo está haciendo muy bien. Ahora, este viejito sabio, Karen, vos le tenés miedo. Ahí estás, Karen. Sí, aquí estoy. Karen, lo que dijiste, que a veces hasta no entiendes, decís que me estoy volviendo locas cuando escuchas la voz de él. Ok, ¿cómo diferenciamos la voz del sumo a la voz de él? El sumo te dice, lo estás haciendo tan mal, debería darte vergüenza. Otra vez, vean lo que pasa y dónde se pone usted, porque usted no aprende. Sí, es que a usted le pasa lo mismo y otra vez va de confiada y confía en esa persona y le robaron. Imagínese que viene diciendo, me robaron. Y el sumo le dice, ¿qué? Por idiota, te robaron. Es que vos no sos capaz de saber que no tienes que caminar por ahí. Sí, sí. Imagínense, o sea, ¿a cuántos nos ha pasado, no? Que nos roban y nos pasa algo malo y llegamos a la casa y nos cagan, ¿sí? Sí, esa actitud es o cuando hacemos algo malo y nos cagamos. Esa es la voz del sumo. Ahora, ¿usted cree que este señor, si yo vengo y le digo, me robaron por 10ª vez, me dejó el 8º novio en 3 meses? ¿Usted cree que me va a decir, por puta, te pasa eso? No, no lo creo. No lo creo. Creo que se sentaría a hablar conmigo y tal vez terminaría yo misma contestándome todas las preguntas que traigo en la cabeza. Pero ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué volví a hacer lo mismo? Y Este te entonces diría, el conversando conmigo me llevaría hasta las respuestas de una manera más amorosa, sin tanto regaño. bueno, si aquí ustedes tienen mejores amigas y las aman, porque a veces somos las mamás de las mejores amigas y las tratamos como un culo cuando vienen a contarnos algo. Ay, otra vez me dejó, es que volví con el ex y idiota, deja ese estúpido. No, venga, amor, o sea,
respiremos. No, vos no sos mala, solo estás traumatizada. Vas a entender que esto te pasa, pero tranquila, no estás sola, estás aquí. Mira, yo salí de una relación abusiva. A mí me pasó esto y esto, ¿no? Y esto fue lo que me sirvió. Sí. Así, con ese amor es que este maestro nos habla. Bueno, yo suelo ser un poco, sí, sobre todo con mi hija, digamos, sobre todo con mi hija, de decirle, venga, busquemos juntas a ver qué pasó. Tranquila, llore todo lo que quiera, lloremos juntas, yo la acompaño a llorar, estoy como Venga, mujer para entenderla sí, y busquemos a ver qué pasó o por ejemplo, yo creo que yo le había contado a usted, el año pasado ella estuvo muy mal de un oído, entonces yo le dije a ella, mi amor, ¿qué será lo que no quieres escuchar? ¿Qué no quiere escuchar? ¿Hay algo que no quiere escuchar? ¿Qué pasó ahí? Y la ujú. llevé 1000 veces al doctor y faltó al colegio muchas veces, pero Bueno, intenté. mi amorcita Karen, vos, mira que tu ego ujú, puede disfrazarse de maestro porque vos a vos misma no te tratás como tratas a tu hija huevona. Ujú, Entonces, cuidado ahí, porque si nos tratáramos como tratamos a las personas que amamos, otro sería la historia, ¿sí? ujú. Y puede ser que entonces nosotros vamos a necesitar siempre a alguien para ir ayudándolo, incapaces de ayudarnos a nosotras mismas ahí. Ese amor que vos le tenés a tu hija es el amor que tiene que comenzar cuando escuches esta voz, ¿sí? La mía, cuando mi niña de 3 años, es que ustedes no saben lo irascible que yo soy de tirar cosas, de quebrar, de sacar cuchillos, no así, no, pero ganas me sobran, ¿no? De ir a matar y comer del muerto. O sea, las amigas que, o sea, por ahí no sé si la bruja está llena y puede dar fe de que yo puedo ser a ese nivel, ¿no? Y este maestro está lidiando con una niña de 3 años que tiene un ataque de rabia, que está botando espuma por la boca, que no entiende de palabras. Pero con su energía, su abrazo, muchas veces solo necesito sentir ese abrazo y ese maestro está dentro de mí o afuera de mí, ¿sí? Pero si no lo tenemos afuera, podemos buscarlo adentro. Es esa parte que va a decirte, está bien. No, es el espejo que va a reflejar tu dolor, ¿sí? Porque muchas veces como madre yo me pongo histérica porque la otra anda histérica, entonces ya no solo ella está, mi hija está histérica, sino yo también, ¿no? Como no puedo arreglar el problema, entonces las dos nos volvemos locas y yo trato de ayudar y termino regañándola y así no. Entonces vamos, si quieren, terminamos aquí, las que quieran se quedan para una pequeña meditación, ¿sí? Y las que quieren pueden salir en este momento. Vamos a hacer unos minutitos nada más. Y si ustedes quieren, la terminan en su casa. La hacen después. Es solamente como para guiar lo que hay que hacer. Pero si no ven algo ahora, pueden repetirlo. Y tal vez también, yo tengo tiempo, la que quiera quedarse, hoy no tengo clases, es que normalmente tengo que salir volada porque tengo otra clase. Yo me puedo quedar si alguien quiere compartir la experiencia. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en la meditación. ¿Están listas? Yo sugiero que se pongan con la espalda recta. ¿Ok? Entonces, chao. Las que se tengan que ir, chao. En una posición cómoda, con la espalda recta, si prefieren, quitarme los hábitos. Con los ojitos cerrados, vamos a tomar una respiración profunda. Y al exhalar, repito y visualizo el número 3 veces. 3, 3, 3. Respiración profunda. Al exhalar, repito y visualizo el número 2, 3 veces. 2, 2, 2. Respiración profunda. Al exhalar, repito y visualizo el número 1, 3 veces. 1,
1, 1. Ya estoy en el plano básico mental. La diferencia entre un ser integrado y una persona común es que el ser integrado usa más de su mente y la usa de una manera especial. Ahora, chicas, vamos a imaginar que como a 2 metros de distancia y en un ángulo de 45 grados por encima de la vista, hay una pantalla, como la pantalla de un cine. Y poco a poco esa pantalla se va a ir iluminando con la luz de los reflectores. Y cuando está iluminada, vamos a imaginar un lugar de descanso, un lugar de reposo. Pueden imaginarse la playa, a la orilla del mar, o tal vez sentadas en una barquita frente a una fuente, ¿sí? O tal vez de noche viendo las estrellas, o en su cama, en el calorcito de las cobijas. Tal vez alguien quiere imaginarse que hay un fueguito, una chimenea y hace frío. Donde quieran van a permitir que esa imagen del lugar ideal de descanso aparezca. Y vamos a sentir el olor de ese lugar, sentir el sonido de ese lugar. Y vamos a llenarnos de la calma de este lugar. Y así relajaditas, abiertas. Si no logro relajarme, no hay problema. Esté como esté también, ¿no? Esté en el lugar donde esté. Y como esté, vamos a convocar a nuestro maestro interior. Pueden imaginar que es una parte de ustedes, otro ser. Pueden llamar a su ángel, pueden llamar a Jesús si confían en él. Pueden llamar a la viejita sabia que vive en ustedes. No importa la imagen con la que se presente. Vamos a convocar a nuestro maestro interior. Por ahí escucho al mío que se ríe. Es muy alegre también. Y me mira con un guiño de malicia, que es pura bondad. Pero puede ser que también sea tu abuela, la abuelita hermosa, en blanco, en su cocina con sus guisos, que con solo una mirada te dice todo. Podría presentarse como un animal de poder, como un chamán, como permitan que se aparezca como el maestro quiera aparecerse. Y vamos a presentarnos ante él, ante ella, con una mirada o nos toma de las manos, nos mira a los ojos o nos abraza. Y en esa mirada y en ese abrazo, él comprende exactamente, ella comprende lo que nos pasa. Y podemos ver nuestro dolor reflejado ahí, en nuestro espejo, un espejo en calma que nos muestra
y vamos a abrazarlo, verlo a los ojos o tomar su mano. Tal vez nos pregunta, ¿qué está pasando? Tal vez no hace falta preguntar. Pero si quieren hacerle una pregunta sobre el estado de su animalito, si quieren hacerle una pregunta sobre algo que esté perturbando, sobre ese tema de salud, sobre esa ruptura, sobre esa carencia económica, sobre el reto o el llamado a la aventura que estemos recibiendo, vamos a quedarnos en silencio solo para escuchar o sentir lo que el maestro interior nos quiera decir. Poco a poco vamos incorporando, despertando, nos despedimos del maestro o le decimos que nos acompañe, pero vamos a prepararnos poquito a poco para abrir los ojos. A la cuenta de 5, vamos a abrir los ojos y cuando los abramos vamos a sentirnos muy a gusto, muy contentas, muy descansadas y en perfecto estado de salud mental, emocional, física y energética para compartir o para seguir nuestro día. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos los ojos. Bueno, chiquillas, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, yo brevemente, que ya vamos pasadas de hora, pero bueno, yo estaba en una playa, no he visualizado. Primero me ha costado mucha oscuridad, y en esa playa que había esa oscuridad había un gorila muy grande. ¿Un Y gorila? un gorila, y el gorila así grande, luego era como un bebé. Y había allí un maestro, también una especie de gorila, pero más pequeño, más viejito. Y entonces este maestro, pues yo le he hecho la pregunta que cómo puedo eh, sobrellevarlo o salir, y me decía, solo tienes que abrir la cortina. Y entonces yo decía, es que está todo muy oscuro. Y él intentaba abrir, pero cuando lo abría yo con él, me salía un mono, o sea, un gorila muy malo. Y me hacía así, yo cerraba y decía, tengo miedo. Y el maestro me decía, bueno, dice poco a poco, como que, no poco a poco, me decía, yo te ayudaré. Acaba la meditación, que me pone el brazo encima y como que estaba haciéndose de día y que había que abrir poco a poco porque esa cortina tenía muchas capas, muchas Muchas. capas. Qué Bueno, y eso ha hermoso, sido, Ana, hermoso, hermoso, hermoso.
Bueno, te queda de tarea ir ahí a Google o a Chat, como el GPT, a preguntar por el símbolo del gorila como animal del espíritu, ¿no? A ver con qué se representa en tu inconsciente o dejar salir, pero sí podría indagar a ver cuál es la imagen, qué es lo que te quiere comunicar esa imagen y saber que yo creo que también es tu fuerza, ¿no? Me parece. Podía sentirlo como la fuerza contra el miedo de ver, Sí, porque sí, es grande, es fuerte, es salvaje, pero es niño, es dulce, es dócil, es amable. Sí, mm, que conectes con esa parte de tu ser. Bueno, ¿alguien quiere contar mm. más o compartir? Muchas gracias. Es muy hermoso, ¿eh? Muy, muy, muy hermoso. No, chiquillas, seguro están ocupadas. Es que lo que me imagino es que están ocupadas. Ujú, No, yo es que me quedé medio dormida, no me he ujú, terminado ujú. de salir de la meditación. Voy a Ay, poner aquí la cámara. ajá, Sí. Súper linda, ujú. Gaby, ¿Así? súper linda la meditación. Es de método Silva un poco, ¿verdad? Ah, sí, sí, yo siempre entro con el método Silva porque lo tomé cuando tenía 7 años. Entonces, siempre aprendo, así es como yo entro en frecuencia. Es Sí. delicioso, a mí me encanta, sí, yo también me fui directo y sí, yo medito, bueno, yo al lugar que voy es una playa que iba de pequeña con mi mamá y mi mamá me acostaba en una hamaca y me mecía y yo escuchaba las olas. Y ahí es donde siempre voy a descansar. Cuando hago método Silva me voy para allá. Y, y me sentía como muy segura en el lugar, escuchando las olas. Y, y yo lo que imagino es una figura grande, clara, súper angelical, muy, muy alta, muy grande. Pero se queda ahí en silencio observando. No, no me dice nada. Se queda ahí. Sí. ¿Y qué te hizo sentir? Mucha Ok, paz, mucho descanso, mucha tranquilidad. perfecto. Sí, Ahí está tu maestro para darte calma y te cuida, te está cuidando. sí. Un poco Pero eso que decís, ¿verdad? Lo estás haciendo bien, o sea, lo y estás justo haciendo bien. con el carro, ¿verdad? Que ya va a caer en la zanja y tal, pero bueno, el maestro es como, bueno, eso era lo que había que hacer, ¿verdad? O sea, está El bien. mío también, yo me imaginé esta vez que me llevaba en hombros. Era yo como el chiquito del sol, ¿no? Me lo imaginé como un hombre. Era masculino, pero me llevaba en sus hombros y lo que me decía es, lo estás haciendo bien. Sí, Qué sí, qué vacilón. A mí también, perdón, me Dale. metí, Sí, sí, perdón. sí, dale, dale, Ruti. No, 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 sí. dale, dale, dale. Dale, ¿Qué te Lucy. Bueno, entramos y en lugar de estar, normalmente yo también me voy como a un lugar con bastante vegetación y no sé qué, como ahí por donde vos vivís, digamos, como ese de ride de Chanti, pero vieras que esta vez es muy loco porque me vi como dentro de un temazcal, pero Ah, ya adentro, no metiéndome ni nada de eso, sino, y estaba con un señor que es como uno de mis maestros espirituales, que se llama Don Carlos. Bueno, acá falleció hace poquito, pero era para mí como un gurú porque todos los cantos, como él hablaba y todo eso, siempre me dejaba a mí como una sensación de mucha tranquilidad y mucho despertar, ¿verdad? Como mucho bienestar, más bien. Despertar es una palabra muy grande, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y estábamos solo él y yo, porque normalmente yo he hecho temazcales, pero siempre hay como un montón de gente alrededor y no sé qué, ¿verdad? Y está como toda esta cosa de los cantos y eso, pero no habían, era como un profundo silencio, ¿verdad? Y, y estábamos como viendo las piedras, ¿verdad? Del temazcal. Y entonces él, en mi visión o en mi imaginación, era como cuando le echan el agua a las piedras, ¿verdad? Con las ramitas y sale todo el marascal así. Y entonces me decía, a como es adentro es afuera.
a como es arriba es abajo, ¿verdad? Este, hay un gran círculo dentro del círculo y lo estamos haciendo bien. Confíe que lo está haciendo bien. Entonces me parece súper loco que a ustedes también les dijera que estaban haciendo la vara bien. El maestro de hoy que bajó a este momento. Muy lindo, gracias. Gracias, súper chido. Y poco a poco también nos quedamos con el mensaje de poco a poco, muy hermoso. Ginita, ¿vos querés compartir? Hay dos Ginas, Gina mexicana y Gina costarricense. No, yo no, ahorita no. Ahorita no, ok, no hay problema, mi amorcito. Bueno, entonces, chiquillas, ya sin más, gracias por compartir las experiencias, qué bonito. El maestro está al alcance de la mano siempre, ¿no? Si no lo pudimos escuchar, hay que llamarlos, nos conectamos con él y estoy segura que las respuestas que nos dan nos llenan de luz en el camino. Sí, así nos muestran una realidad muy, muy fea, ¿no? Corre la cortina y ves ese monstruo, y la corres y ves ese monstruo, pero muy hermoso, Ana, tu meditación. Bueno, la de todas. Chiquillas, se las quiere mucho. Les voy a mandar el escrito el de Emilio Carrillo. Creo que solo eso tendría que compartir en esta clase. Y bueno, lo del enneagrama, pero ya eso es como un mundo aparte y no sé ni por dónde empezar con eso, ¿verdad? Pero por ahí está Agnieszka, que es parte del grupo, ellos tienen una escuela de enneagrama, ella, y entonces también podríamos profundizar en el tema del enneagrama en otro momento, pero se les quiere. Besitos. Chao, chao. Besitos, Ruth, gracias. ¿qué estás haciendo? Hace rato tengo la pregunta, ahora que ya se acabó. Chao. Ruti, no, Ruti, micrófono, solo antes de irnos, decime qué estás haciendo. Micrófono, Ruti. Ay, están haciendo grabados. Ruti, es que no. Y tomando. ¡Ay, hijo de puña! ¡Qué belleza! Ruti, ¿es una máscara o es una escultura? Es una máscara, ya, es que no encontraba el micrófono, perdón. Es que tengo las manos llenas de barro. Es una máscara que estoy haciendo aquí para un compa, ¿verdad? Para un taller bueno, un taller no, un show, un espectáculo de clown de muchas facetas de la persona. Entonces estamos aquí haciendo algunas mascaritas, ¿verdad? Ah, qué bonita. Bueno, Entonces, digamos, cuando uno tiene cara de culo, hacemos máscara de Entonces, de hoy teníamos que hacer acá y entonces yo le dije que si no importaba, que si me conectaba mientras que trabajábamos, me dijo que todo bien. Aquí está, él es mi amigo Pepe, se los presento, hola, ¿verdad? Pepe. Vamos a ver cómo es la cosa. Ay, Dios mío, la tecnología. Aquí está. Hey, hola. Entonces estamos aquí en el barrial, ¿verdad? Qué rico. Sí, haciendo mascaritas mientras tanto. Yo es que no me pongo a hablar porque entonces me distraigo y todo, pero qué ganas de verlas a todas y hacer una sesión solo para contar cómo estamos y todo el resto. Sí, Hablar un poco. estaría lindo. Bueno, chao, chiquillas. Bueno, Chao, Se las chao. quiero. gracias. Chao. Muy lindo. Chao.